Bienvenido otro día en el entrenamiento de Motiva, otro día más con los caminos, guías, consejos, principios, recomendaciones, velo como tú quieras, para que tú puedas tener la vida que tú quieres. El video del día de hoy lo llamé Vamos, pero a lo grande, vamos a darlo con todo. Hoy quiero que hablemos sobre la estructura de la escalabilidad y la expansión. Creo que estos conceptos van a ser importantes si tú quieres dar ese paso extra en tu vida. Puntualmente vamos a revisar la escalabilidad, que es un par de ejemplos y las características que son necesarias para, obviamente que las apliques en tu vida. En la vida en general y también en los negocios, o yo creo que cualquier cosa que tú quieras hacer, si de verdad quieres tener impacto, tú tienes que crear algo que sea escalable. Y podemos decir, por ejemplo, que un negocio es exitoso si está creciendo y no es solamente su dueño quien está haciendo todas las labores o cumpliendo todas las funciones dentro de la organización. Si hablamos, por ejemplo, de la marca Apple, ellos empezaron, con el tema de los teléfonos para poder crear un iPhone. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero fue hacer un prototipo, este primer dispositivo. Entonces ellos tuvieron que crear todo desde un principio. Crearon el software, diseñaron lo que es la parte del teléfono, las piezas internas, las piezas externas, procesador, cámara, o sea, son un sinfín de cosas. Y seguramente estuvo un equipo muy grande involucrado para poder crear, si se quiere, este primer prototipo. Y no sé, vamos a decirte que tal vez a Apple le habrá costado, no sé, 10 millones de dólares hacer este primer prototipo. Y estoy considerando todo, el equipo de marketing, las personas de tecnología, los que diseñaron todo, o sea, fue muy, pero muy, muy caro hacer el primer prototipo. Eso fue en sus inicios. Hoy Apple es una marca, más que una marca, una compañía, una de las compañías más grandes del mundo. Al día de hoy tiene un valor de 3 trillones de dólares. No millones, no billones, trillones. Ellos se convirtieron en la compañía más grande del mundo porque ellos simplemente usaron el trabajo que realizaron los primeros meses y lo que hicieron fue potenciarlo y expandirlo. Ellos lo escalaron. Lo llevaron a un punto donde al día de hoy una de cada 4 personas en el planeta que tiene celulares utiliza un iPhone. Eso es la definición de escalabilidad y de eso es lo que quiero que hablemos hoy. Y como te dije, esta área o este enfoque de escalabilidad no solamente aplica a los negocios, porque tú puedes utilizarlos en otras áreas, como por ejemplo leer libros. Creo que esto puede ser un buen ejemplo. Tú no quieres aprender a leer solamente para poder leer un libro en toda tu vida. Tú quieres mejorar, si se quiere, la lectura para que puedas escalar la parte de los libros. Tal vez arranques, no sé, con un libro por año, después vas a bajar y haces un libro por mes y después un libro por semana y, ¿por qué no? Tal vez llegas al punto donde estás leyendo un libro al día. La escalabilidad es un concepto, más que un concepto, para mí es una metodología. La idea es que las diseñes para que funcione, para que tú la puedas aplicar y lo que sea que estés haciendo pueda crecer. Si se trata de, hablando de la salud, hacer ejercicio es exactamente lo mismo. Yo creo que la parte difícil con los ejercicios es saber cuáles son los que te están gustando a ti. Tal vez tú eres una persona que eres más de pesas, por ejemplo. Tal vez correr es lo tuyo. Tal vez lo tuyo son las bicicletas. Tal vez te gusta jugar en equipos. Es que aquí pueden ser muchas cosas. Pero una vez que tú sepas cuál es el indicado para ti, lo que tú tienes que hacer es repetirlo y escalarlo. Ahí está la clave. De hecho, como lo hizo Arnold Schwarzenegger, él no escaló, por ejemplo, hacer 6 horas de ejercicio al día de la noche a la mañana. Eso lo hizo poco a poco y llegar a este punto le dio mucho impacto en su carrera. Entonces, esta pregunta de cómo construir escalabilidad, yo creo que no tiene una respuesta fácil. Uno de los consejos que te puedo dar para esto lo recibió mi mentor cuando apenas tenía 20 años. A él le dijeron que escalar es como criar ovejas en una granja. Si no te rías, pero este ejemplo, déjame explicártelo. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes una granja y tienes 50 ovejas. Yo creo que el problema de esto es que si es la primera vez que estás trabajando en una granja y si es la primera vez que estás criando animales, tú no vas a saber qué es lo que estás haciendo. Y yo creo que es lo que nos pasa a todos en la vida. Te pasa a ti, me pasa a mí. Cuando tratamos de hacer algo por primera vez, no sabemos qué estamos haciendo. En este caso, tal vez con las ovejas te puede tomar, no sé, unas 4 o 5 horas como poder como encargarte de ellas. Y el problema con esto es que los ingresos de tal vez de 50 ovejas no te van a dar como el suficiente ingreso para que tú puedas renunciar a tu trabajo, por ejemplo. Tú vas a tener que seguir trabajando por un lado de esas 8 horas que ya estás teniendo, si es que tienes un trabajo, y aparte vas a tener que invertirle 4, 5, 6 horas a esta actividad. Como sabes, el día tiene 24 horas, entonces no vas a poder mantener estas dos cosas por mucho tiempo.
es muy improbable que lo hagas y lo más probable es que cuando tratamos de hacer dos cosas, invirtiéndole tanto tiempo, una de ellas puede salir mal. No puedes empezar con 50 ovejas, no puedes empezar con 100 ovejas porque es demasiado y necesitas empezar pequeño. Y esto, por ejemplo, yo lo veo mucho en la parte de los negocios. Hay muchas personas que yo creo que en su primer intento de hacer negocios tratan de abarcar mucho la primera vez y naturalmente no pueden hacerlo. La persona promedio, cuando tiene una idea de negocio, piensa que esa es una idea millonaria, que de verdad que va a poder vender muchos miles o millones de dólares. Y mira, te voy a contar algo, me han pasado cosas como esto. Un par de personas se me han acercado y me han preguntado, Adrián, tengo una idea de negocio, de verdad creo que va a funcionar, yo creo que este es el negocio, voy a hacer, no sé, miles de millones, un millón de dólares al año. Me quedo así como, ok, bien, les pregunto, ¿alguna vez has facturado un millón de dólares? Y me dicen no. Les vuelvo a preguntar, bueno, ok, tal vez has facturado, por ejemplo, $100,000 al año con algún e-commerce. Me dicen que no, esto me ha pasado dos veces. Después me dicen, bueno, ok, les pregunto, ¿has facturado por lo menos $5,000 al año? Y me dicen no. Y aquí es donde de verdad yo me pregunto, ¿cómo puedes ser tan ingenuo empezar que vas a tener una idea de negocio, que vas a alcanzar millones cuando ni siquiera eres capaz de crear algo en una pequeña escala y facturar un par de miles de dólares al año? No hay una proporción como correcta, no hay una visión correcta. Y yo creo que este ejemplo es como lo mismo que te estaba explicando de las ovejas. Empezar con 100 ovejas es imposible, algo va a salir mal. Simplemente eso no va a pasar. Y yo sé obviamente que existen excepciones donde hay muchas personas que si se quiere en su primer intento lo logran. De verdad que en su primer intento de negocio la sacan del estadio, como dicen, y lo hacen pero perfecto. Pero ok, vamos entonces a tratar de cuantificar esto, vamos a utilizar las matemáticas. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de que tal vez tú seas ese uno en un millón? O te quisiera preguntar, ¿de verdad tú quieres enfocar tu futuro en un golpe de suerte? O sea, ¿quieres apostar a eso? Y yo creo que esto lo ves hasta en el pilar de la salud, por ejemplo. Mira, algunas personas dicen, no sé, tienen mucho sobrepeso, tienen 5 años comiendo mal, voy a perder 30 kilos este mes. Y aquí obviamente es donde me vuelvo a preguntar, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Por qué tal vez en vez de empezar con una meta tan gigante no empiezas, no sé, con 4 kilos de repente en el primer mes? Es como querer correr cuando apenas estás aprendiendo a caminar. Pero, una advertencia, el problema de querer bajar solamente 4 kilos en un mes es que tú no vas a sentir la misma emoción si bajaste 10, 20 o los 30 kilos, porque vas a sentir que estás avanzando lentamente. Y seguramente para bajar esos primeros 4 kilos tú vas a tener que hacer muchos cambios en tu vida, vas a tener que hacer dieta, vas a tener que hacer ejercicio. Entonces tu mente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comparar el esfuerzo que tuvo, todo lo que tuviste que hacer versus el resultado. Y como no es un resultado tan grande, eso te puede desmotivar si no tienes la mentalidad correcta. Una de las cosas que le enseñaron a mi mentor, empezar muy pequeño. En este caso, bueno, empieza solamente con 3 o con 5 ovejas. Y esto de empezar pequeño yo creo que puede parecer obvio, pero es que a veces lo obvio como que las personas no lo ven y se les pasa. Y quiero darte esto como una advertencia. Con 5 ovejas, evidentemente no vas a tener mucho dinero para poder generar ingresos cada día. O sea, es muy poquito, 5 ovejas es nada. Yo creo que si tienes tu trabajo, puedes de repente tener tu trabajo y enfocarte 5 o 10 minutos al día en atender estas ovejas que tienes. Entonces, aquí viene la advertencia. Tú no debes criar a las ovejas como la mayoría de las personas lo haría. Porque, ¿qué es lo que haría una persona? Una persona primero lo va a hacer de forma desordenada. Una persona no va a tener una estructura definida. Incluso puede que esa persona le empiece a colocar nombres a las ovejas. Así, esta se llama Juan, esta se llama María, esta se llama Patricia. Incluso puede llegar a un punto donde simplemente las empiezan a tratar como mascotas. No sé, las están acariciando antes de darles comida, las soban, les hablan, todas estas cosas. Y el problema con esto es que cuando trates de escalar y que tengas 500 ovejas, no vas a poder hacer lo mismo porque te vas a quedar sin tiempo. Quiero que notes esto, concretamente, hablando de las limitaciones de la mayoría de las personas. Cuando cualquier actividad, especialmente si esa actividad está relacionada con los negocios, no quiero que cometas el error de tratar ese negocio como si fuera algo que nunca va a crecer. Yo creo que este es el talón de Aquiles de la mayoría. Porque si tú supieras con certeza que ese negocio que estás empezando va a crecer demasiado, que vas a pasar de 5 ovejas a 500, yo estoy seguro que tu forma de operar va a ser diferente. Tú vas a empezar a construir sistemas, no sé, para alimentar a las ovejas de forma automática.
Tú no les colocarías nombres a las ovejas, sino les colocarías etiquetas con números. Y es que yo sé que tú tienes la capacidad de recordar 5 nombres, pero yo creo que aquí la diferencia es que tú te vas a ir preparando poco a poco para ese proceso cuando tú vayas escalando, cuando seas mucho más grande. Si hablamos de proceso, tú tienes que criar estas 5 ovejas de la misma forma, organizada, utilizando los procesos. Tiene que ser lo mismo que si tú creas 5, si creas 500, si creas 1000. El proceso tiene que ser estándar. Y claro, aquí obviamente al principio tú vas a tener que invertir demasiado tiempo en poder diseñar todo esto. Así inicies solamente con dos, con una sola oveja. Pero este tiempo que estás invirtiendo, esto va a hacer la diferencia. Esto va a marcar un antes y un después. Y esto es lo que te va a poder ayudar a impulsar esto cuando tú empiezas a desarrollar esto. Yo creo que al principio, cuando tú empiezas en una escala muy pequeña, tú vas a tener esta idea o este pensamiento de que estás perdiendo el tiempo porque es mucho el esfuerzo que estás dedicando, pero créeme, vas a ver un impacto en el futuro cuando empiezas a crecer. Te voy a contar algo personal. Cuando yo empecé con los e-commerce, a mí me pasó algo parecido. Como sabes, en ese momento yo era la persona que hacía absolutamente todo. Cuando empecé la tienda de bikinis en Costa Rica con solamente $300, eran muy pocos productos, no sé, no tenía que hacer tanto inventario. Te digo que para aquel entonces, arrancando, no sé, hacía una venta cada 2, cada 3 días. Y cuando recibí esta lección, lo que hice fue empezar como a documentar todos los procesos. ¿A qué me refiero con documentar? Si se quiere, yo cumplía muchas funciones. Yo era la persona de atención al cliente, yo era la persona de logística, yo era la persona de marketing, yo era la persona de finanzas, yo era la persona de administración. Cuando hablo de documentar, me refiero, si se quiere, a crear como manuales de procedimientos, SOP se conoce en inglés, para que pudieran servir como guías para estas nuevas personas que fueran llegando a mi equipo en el futuro. Pero para que tengas una idea, cuando yo empecé a hacer esto de los manuales y cuando yo contraté a la primera persona, pasaron 2 años. 2 años después, entonces tuve que invertir mucho tiempo en hacer algo que obviamente no lo utilicé sino hasta después, pero eso me ayudó a tener como mucha organización interna. Al día de hoy, mis e-commerce, tengo cerca de 15 personas que trabajan conmigo en la organización y yo creo que todo esto fue posible solamente porque en su momento me tomé el tiempo de pensar, de estudiar cómo debería ser esta estructura organizacional. ¿Quiénes harían qué cosas? ¿Cuáles eran los roles y responsabilidades? ¿Hasta dónde llegaba como el alcance? La descripción completa como si yo fuera una empresa gigante. Bueno, también tengo que confesar que en algún punto utilicé como base una metodología que se llama 11. Es de uno de mis mentores de México. Este acrónimo de 11 quiere decir Organizaciones Neuronales de Crecimiento Exponencial. Este concepto está documentado en un libro de Carlos Muñoz. De verdad te lo recomiendo mucho si estás nuevo o si estás nueva en el mundo de los negocios, porque trae una perspectiva bastante diferente. Y seguramente ahorita piensas, Adrián, ¿para qué me voy a molestar en hacer cosas que no necesito? De aquí yo te diría, la cosa es que aquí ahorita tú estás practicando y quiero que lo veas como una práctica. Tú te estás preparando para ese futuro. Haciendo esto, tú estás transformando tus procesos para que puedan ser manejables en el futuro por otras personas, para que no te canses, para que los procesos no te fallen, para que los procesos se mantengan en el tiempo. Si un día tú no estás en la organización, todo va a estar documentado. Y yo creo que esto a su vez me permitió en su momento seguir con la compañía farmacéutica con la que estaba trabajando. Pero seamos sinceros, tanto tú como yo necesitamos el ingreso y no sería una decisión muy sensata renunciar cuando tú no estás seguro, cuando tú no estás segura si esta nueva idea de negocio que estás probando va a funcionar o no. Entonces, para que llegue este proceso, a ti te puedes, no sé, te puede tomar una semana, puede que te tome un mes, puede que te tome el marco de tiempo que yo comento, los 18 meses. A mí particularmente, llegar a este punto me tomó un poquito más de 2 años. Pero si tú tienes la mentalidad correcta, tú vas a poder potenciar el crecimiento de tu negocio. Vas a empezar solamente con 3, 4, 5 ovejas, pero te vas a ir preparando para cuando te llegues a tus primeras 100 ovejas. Luego vas a poder pasar a 500, luego vas a poder pasar a 1000. O sea, estás de una vez como armando tu estructura. Y es que si armas el sistema como debe ser, de verdad que no vas a tener problemas incluso en llegar a 5000, a 10.000 ovejas, porque tú estás sentando, mira, desde el inicio, las bases correctas para el crecimiento. Es como construir un edificio de 70 pisos y estás ahorita acabando para hacer la base bastante fuerte. Y yo sé que tal vez aquí esta conversación la estoy enfocando mucho en lo que es el pilar del dinero, pero yo creo que esta nueva metodología la puedes aplicar en los otros 3 pilares, lo que es la parte de salud, amor y felicidad.
Si hablamos de la salud, por ejemplo, si te cuesta mucho hacer ejercicio, te recomiendo que hagas esto. Trata primero de pensar, ok, ¿cuál es un plan realista de ejercicios que puedo hacer, de los que ya mencionamos, donde solamente los puedo hacer por 1 minuto al día? Y sé que tal vez que 1 minuto, estás pensando que 1 minuto no marca la diferencia, que no vas a ser la persona más atlética del mundo, pero confía en mí, vas a estar sentando las bases aquí. Porque si tú puedes hacer diariamente ejercicios por 1 solo minuto, la primera semana, ¿qué crees que va a pasar? La segunda semana tú vas a poder subir de 1 minuto a 2 minutos. La tercera semana vas a poder subir de 2 minutos a 5 minutos. Cuando tú te des cuenta, tú vas a ir creciendo poco a poco. Va a llegar un punto donde vas a estar entrenando 1 hora al día y no vas a sentir como ese golpe de frente, como si te metieras al gimnasio a entrenar 1 hora. Va a ser muy fuerte. ¿Que te va a tomar varias semanas? Sí, es cierto. Pero al menos estás enfocando, estás trabajando en una solución más realista porque no puedes empezar el primer día, no sé, queriendo hacer cardio, queriendo hacer pesas, hacer el ayuno, así. No vas a poder, tu cerebro se va a cansar. Tu cerebro necesita tiempo para adaptarse y para poder incorporar la rutina a tu vida. Quiero que recuerdes que como humanos, tanto a ti como a mí, nos toma un promedio de 60 días poder construir un hábito nuevo. Tú tienes que encontrar la estrategia evolutiva estable que funcione para ti. ¿Te acuerdas de este concepto de estrategias evolutivas estables? Lo debes tener anotadito en tu cuaderno. Si no lo recuerdas, quiero que vayas a esa lección, trates de darle una repasada y bueno, y después seguimos con esto. Volviendo al punto, yo creo que estas son las cosas que a ti nadie te enseñó en el colegio, a mí nadie me enseñó en el cole, ni en casa, ni en ningún lugar entendemos esto. Y tal vez tú puedas ayudarme a regar la voz porque yo siento que estas lecciones del programa de Motiva de verdad que pueden ayudar a muchas personas. No sé, mira, tal vez tú conoces a alguien que en este momento, que tal vez hoy necesita escuchar esta lección para poder mejorar sus finanzas, para poder mejorar con el tema de su cuerpo, alguna relación amorosa, para renunciar a su trabajo, para ajustar sus hábitos alimenticios. Es que pueden ser muchas cosas. Yo creo que los buenos somos más, esto es algo que te lo he dicho. Siento que tenemos que tratar de ayudarnos entre nosotros mismos y debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Sé que suena súper trillado, pero de verdad, honestamente, de corazón siento eso y justamente si estoy aquí ahorita grabándome es solamente por esto, porque creo que así tiene que ser. Y si de repente tú estás pensando, no sé, ok, ¿cómo puedo renunciar a mi trabajo? Un consejo, o sea, vas a tener que empezar tu propio negocio, porque si no eres feliz en el trabajo que tienes, es mejor que trabajes por algo que sea propio. Y no quiero que trates ese primer negocio como si fuera un hobby, aunque al principio yo sé que no le vas a invertir mucho tiempo porque vas a estar arrancando, pero quiero que lo veas como una versión miniatura de esos gigantes que vas a crear. Tienes que verlo como si fuera una prueba porque tú te vas a ir preparando poco a poco. Va a llegar un momento donde tú vas a tener que invertir esas 8 horas, incluso hasta más tiempo, y lo vas a poder hacer de una forma organizada si empiezas a trabajar con esto, manejando lo que es la parte de los sistemas desde el principio. Y además yo creo que ya tú vas a saber todo lo que tienes que hacer porque todo lo probaste en una escala más pequeña, ya sabes que funciona, tienes los procesos documentados, el momento de contratar personas va a ser mucho más sencillo. Si hablamos de amistades, por ejemplo, es exactamente lo mismo. En el programa tengo personas que dicen, ay Adrián, ¿sabes qué? Yo quiero ser, por ejemplo, conferencista. Quiero poder hablar frente a 1000 personas, una audiencia de 5000 personas. Y es algo que yo les digo, ok, me parece muy bueno que esa sea como la meta, pero no puedes empezar tan grande. Tú tienes que, si se quiere, encontrar la forma donde puedas de repente practicar solamente con 5 personas. Y mira, y si incluso estas primeras personas son tus amigos, trata de imaginar que no los conoces. Actúa de verdad como que son unos completos extraños para ti. Y es que incluso puedes pedirle hasta a estas personas que te están viendo que te ayuden a decirte ciertas cosas. No sé, por ejemplo, pídele a alguna persona que te haga críticas fuertes sobre lo que sea que estés haciendo, sobre lo que estés hablando, que te haga preguntas directas. Practica en este momento tus respuestas antes de que estés en una situación mucho más grande. Esto va a ser un escenario, como una arena de práctica. Y yo creo que esto te va a poder ayudar a sentirte mucho más preparado o preparada para el momento cuando tú ya quieras manejar públicos más grandes. Sí, tal vez lo tuyo es la parte de que quieres ser conferencista o hablarle con muchas personas. Si hablamos, por ejemplo, de la felicidad, es exactamente lo mismo. Si tú eres una persona que constantemente se siente triste, si tú tienes, no sé, depresión, obviamente esto hay que tratarlo clínicamente, pero yo te diría, trata de diseñar, por ejemplo, un sistema donde en el día tú puedas tener solamente 5 minutos de felicidad. Estuve leyendo hace poquito un estudio que decía, justamente hablaba de esto, decía que las personas con los niveles más altos de depresión, al menos en el día, encuentran
algo chiquitico, así sea por un minuto, que los hace extremadamente felices y luego vuelven como a su oscuridad. Quiero que veas esto de esta forma. Si tú puedes ser feliz por 5 minutos al día, tú vas a poder encontrar la forma donde en la segunda semana puedas ser feliz por solamente 10 minutos. La tercera semana vas a ser por 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, y así poco a poco vas a ir subiendo. Ahora, ¿qué cosas puedes probar si tal vez lo tuyo es la felicidad? Bueno, como te dije, si es muy clínico deberías ir como un doctor, si es algo bastante severo, pero tú eres la persona que te conoce más que nadie. Yo creo que intenta buscar esas cosas que a ti te den mucha alegría, que te den felicidad, y trata de integrarles y hacerlas parte de tu vida. Si no has leído todavía el libro Civilization de Freud, aquí él menciona varios elementos que nos dan felicidad tanto a ti como a mí como humanos. Yo creo que sería bueno que le des una leidita. Hay muchos que tal vez te vayan a poder ayudar. Y seguramente estás percibiendo que este es muy similar, o este video es muy similar a lo que es la parte del video de la experimentación que hablé en un par de episodios atrás. Y al principio mi mentor me dice que cuando él recibió estas lecciones, él la aplicaba solamente para la parte de los negocios. Pero poco a poco él fue identificando que prácticamente esta teoría la puedes aplicar a los 4 pilares. De verdad, hoy me gustaría que te vayas con el mensaje de que, y quiero que entiendas que los sistemas son la clave. Y de verdad que a la mayoría de las personas les cuesta entender mucho esto. Mi rol en este momento es tratar de mostrarte esas cosas que nadie nos enseñó antes. Pero más allá de eso, yo creo que tengo que empezar a aplicarlas también en mi vida. De eso yo las aplico. Y justamente quiero contarte que voy a poner en práctica este principio de los sistemas en las siguientes semanas. Como sabes, para mí motiva más que un programa de entrenamiento. Yo creo que es una forma de abordar la vida. Para mí es una mentalidad que debemos tener todos. Y este principio de pensar a lo grande ya lo estoy aplicando en mis tiendas en línea, pero lo voy a volver a hacer con un nuevo proyecto que tengo de e-commerce que incluye la exportación de perlas, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con eso y poco a poco puedes revisar como el avance de eso en mi Instagram. No te quiero dar mucho detalle de eso aquí, no es el momento, estamos acá para hablar del entrenamiento, pero en caso de que quieras iniciar alguna idea, estés un poco perdido, perdida, no sepas por dónde, creo que puedes ir por ahí, puedes guiarte un poco. Creo que lo importante es hacer pruebas a una escala muy pequeña, que podamos ir expandiendo. Acuérdate que antes de poder correr tienes que trotar. Antes de eso tienes que aprender a caminar. Antes de eso tienes que aprender a pararte. Antes de eso tienes que aprender a gatear. Que no se te olvide. Todo es un proceso. Hemos llegado a la parte del ejercicio, las actividades. Parte de preguntitas. En tu cuaderno, recuerda, puño y letra. Trata de leer el panel de discusiones, interactúa con otros usuarios. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo donde ignoraste esta regla? O donde te quedaste en una escala muy pequeña. Ese proyecto que tal vez nunca creció y que lo intentaste y te desanimaste y lo dejaste parado. ¿Qué fue? Pregunta número 2. ¿Cuál es un ejemplo donde fuiste a lo grande pero sin crear un sistema? Donde, por ejemplo, perdiste mucho dinero. Donde te pasó algo traumático. Donde quisiste criar 1000 ovejas cuando ni siquiera habías hecho la prueba con una sola. ¿Qué fue? Pregunta número 3. ¿Qué ideas simples podrías empezar a probar ahora? Como te comenté en mi caso, yo lo voy a hacer con esto de la exportación de perlas, una idea que quiero probar, vamos a ver cómo funciona, pero en tu caso, ¿qué idea de negocio podrías probar? O que aplicando cualquiera de los otros 3 pilares. Los sistemas es la base de todo, como te dije. Imagínate que tu vida perfecta, al final, mientras quieras una vida más grande, va a tener más pisos. Ahorita te estás preparando la base y los sistemas son estas bases que nos van a ayudar a ir a lo grande. Así que nada te detenga.